dándole gracias a Dios, haciéndome eco de la canción del cantante venezolano Jorge Luis Chacín, iniciamos este nuevo segmento del programa Punto de Partida, agradeciendo la vida porque acá en Barquisimeto, en todo el estado de Lara, quizás somos privilegiados porque el día 24 de junio se produjeron 2 terremotos en Venezuela, y aun cuando estábamos muy cerca del epicentro de uno de los terremotos que ocurrió en San Felipe, muy cerca de acá, a menos de 45 minutos de la ciudad de Barquisimeto, gracias a Dios, a nosotros no nos pasó absolutamente nada. No hubo riesgo ni materiales ni humanos que lamentar, cosa diferente a lo ocurrido en La Guaira y en Caracas, cuyo dolor nos afecta a todos como venezolanos. Y de allí la importancia del programa de hoy. El tema es la cultura sísmica. Tenemos que, como venezolanos y como ciudadanos en el mundo, fomentar la información, la formación y la difusión de todo lo que tenga que ver con educar en los riesgos sísmicos a toda la ciudadanía, a todas las personas. El invitado de hoy es el ingeniero Luis Andrade, ingeniero civil, egresado de la Universidad de los Andes, con más de 50 años de experiencia en el área y una persona muy capacitada para hablar del tema. Buenos días, ingeniero. Es un honor que usted esté en este programa hablando de la importancia de la formación ciudadana en riesgo sísmico, en cultura sísmica. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias, licenciada Rosalía, por esta invitación. Saludo a todos los radioyentes, a los radioescuchas de esta emisora, ¿verdad? Con la congoja que ha originado este suceso, ¿verdad? Trágico para el país, donde se han perdido miles de vidas, instalaciones físicas, y sobre todo la conmoción pues, que ha producido esto en todo el territorio nacional. ¿Okay? Todos estamos afectados por esta situación, ¿verdad? Y aspiro que la conversación pues tiene como propósito básico orientar un poco sobre los temas que tienen que ver con la sismología, el sismo, la ocurrencia sísmica y la cultura pues general alrededor de este evento que suele ser catastrófico, ¿verdad? Y que tiene ciertas características de imposibilidad de predicción, ¿verdad? Con precisión. Solamente las cercanías del aprendizaje que hemos tenido y la experiencia, las mediciones, el seguimiento, nos ayuda a tener idea y conocimiento alrededor de la ocurrencia, el espacio donde ocurren, la forma, la frecuencia con que ocurre y los daños que generan estos eventos sísmicos. Sí. La cultura sísmica también aborda todos los conocimientos, hábitos, valores y los comportamientos que adopta una sociedad para convivir con el riesgo de terremotos. Nosotros, al estar ubicados cerca de la falla de Boconó, en nuestra ciudad Barquisimeto, acá en Venezuela, es una ciudad que tiene una condición de riesgo sísmico, ¿verdad? Sí, así es. Ajá, y a lo largo de toda la costa del país también se mueve la falla o se mueven otras fallas tectónicas. Por lo tanto, es prioritario fomentar la cultura sísmica, porque un evento, como usted bien lo dijo, catastrófico, no solamente genera daños materiales y humanos por las pérdidas mismas, sino en los que quedamos también nos genera dolor, nos genera duelo. Estamos en duelo como país
pero tenemos que también empezar a actuar de manera proactiva para no quedarnos en el dolor, no quedarnos ni movernos desde las víctimas, sino qué vamos a hacer, cómo nos vamos a reconstruir y qué vamos a aportar para que tengamos mayor capacidad de respuesta inmediata ante eventos que son súbitos, que no dependen de nosotros como humanos, y que es la información, es la educación la que nos va a permitir tener mayor calidad de respuesta ante eventos de esa naturaleza. Cuéntenos, ingeniero, háblenos de la importancia, ¿por qué un ciudadano común tiene que conocer y manejar las habilidades? Tenemos que empezar a desarrollar habilidades ante estos eventos fortuitos. Sí, realmente nosotros como personas, como miembros de una comunidad como el país Venezuela y particularmente la región larense, debemos formarnos y adquirir algún nivel de conocimiento y de información en relación con el espacio donde vivimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos asociados a ese espacio? ¿Cuál es su vulnerabilidad? ¿Cuáles son sus amenazas? ¿Verdad? Vamos a decir que la sismología parte de un término que es el seísmo. El seísmo es el término originario, ¿verdad?, que significa agitación, vibración, ¿verdad? Y la sismología precisamente trata de ese término, es decir, de la agitación de la Tierra y la vibración de la Tierra producto de movimientos específicos. Usualmente cuando nosotros íbamos a nuestra escuelita de primaria, nos enseñaban que la Tierra tenía dos movimientos, de rotación y de traslación, ¿verdad? Ajá. De 24 horas y de 24 horas rotaba la Tierra y en 365 días se trasladaba alrededor del Sol. Sin embargo, la Tierra tiene movimientos más allá de estos dos movimientos primarios, ¿verdad? Tiene movimientos intraplacas. ¿Qué es una placa? Una placa es un trozo, un segmento de la región que conforma el globo terrestre. Una placa tectónica, ¿verdad?, es un grupo de elementos sólidos que se encuentran sobre la atenósfera, sobre el magma superior, que es un líquido viscoso que está justamente por debajo de esas placas. Ese líquido viscoso se mueve por convección térmica, ¿verdad? A altas temperaturas, él se desplaza, ¿verdad?, y con él se desplazan las placas superficiales. Y eso es lo que originan los sismos, ¿verdad?, los sismos tectónicos. Hay diversas tipologías tipos de sismos. Hay sismos tectónicos, sismos por fatiga, sismos por vibración y por explosiones. Sismos volcánicos. Sismos por los volcanes. Por la presencia de los volcanes, que también están asociadas a las placas tectónicas, ¿verdad?, y a la tipología de este desplazamiento. Entonces, básicamente ese es el mecanismo mediante el cual se desplazan estas placas tectónicas. Y esas placas tectónicas están en contacto en lo que llamamos los bordes tectónicos, que separan una placa de otra. Por ejemplo, en nuestro país se encuentra entre dos grandes placas, la placa suramericana, ¿verdad?, que queda hacia el sur del país, y la placa caribeña, que queda hacia el norte del país. Estamos en un sándwich. Estamos en una zona de encuentro entre esas dos placas. Y el borde tectónico, ¿verdad?, transcurre en el país desde el suroeste, pasando por los estados Trujillo, Mérida, Lara, Yaracuy, y saliendo al Mar Caribe, en lo que conocemos como falla de Boconó. Ese borde ahí se llama, en ese tramo se denomina falla de Boconó, que es la separación entre esos dos bloques tectónicos. Esos bloques se desplazan, pero a veces no se desplazan
con regularidad, sino que se traban y tienden a moverse, pero no se mueven por restricciones en los bordes de la placa. En esos bordes de la placa se acumula energía por el hecho de que ellos tienen que moverse y no se mueven, y se va acumulando energía elástica, ¿verdad? Esa energía elástica que se va acumulando ahí llega un momento que supera la capacidad resistente de la roca y la rompe, y se genera una vibración y calor, y ese es el sismo. Muy bien. Ese es el sismo, realmente, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en nuestra región y en el país, estamos entre dos placas, Sudamérica y Caribe. Muy bien. Y que es la fuente sismogénica que nosotros tenemos preferencialmente en todo el espacio venezolano. En el segmento anterior, el ingeniero Andrade nos estaba comentando acerca de la falla de Boconó, de su origen y de la desembocadura en el Mar Caribe. Usted señaló que desemboca allí cerca de Tucacas, y Tucacas fue una de las áreas más afectadas en esta ocasión. Y nos puede hablar acerca de la conexión entre la falla de Boconó y la falla de San Sebastián. ¿Son las mismas? ¿Son diferentes? No, ese es el mismo borde, solo que cambia de dirección. Ajá, al llegar al mar. Al llegar al mar, toma rumbo, se bifurca, oeste-este, ¿verdad? Y coge paralelo a la costa de Venezuela. Y la atraviesa. La atraviesa toda la zona costera de Venezuela, ¿verdad? Por el Mar Caribe, hasta la cercanía del estado de Anzoátegui, y se denomina falla de San Sebastián. Ajá. Luego ella sigue hasta el oriente del país, hasta salir a la zona de Trinidad y Tobago, ¿verdad? Y ahí se denomina falla del Pilar. O sea, tiene tres denominaciones el borde de placa, ¿verdad?, que atraviesa Venezuela. Ajá. Boconó, en la zona suroeste, ¿verdad? Andina, suroeste-noreste, luego la zona norte del país, cruzada por San Sebastián y el Pilar. Entonces, pero es un mismo borde de placa. Es el borde entre Sudamérica y la placa caribeña. Muy bien, es el mismo tramo con tres segmentos diferentes. Y en cada segmento un nombre diferente. Pero, exactamente. Ajá, pero es la misma falla tectónica. Es la misma falla. Claro, la sismicidad puede ser un tanto diferente en una falla que en otra, ¿verdad? Dependiendo de la acumulación energética que ocurre en cada uno de esos tramos. Generalmente se acepta que las fallas hacia el oriente del país, sobre todo la falla del Pilar, son fallas de más alta sismicidad que la falla de Boconó. Sin embargo, por ejemplo, este suceso que ha ocurrido hoy esta semana, pues es un suceso que tenía alrededor de 200 años que no ocurría, ¿verdad? Con la magnitud que ocurrió. Con una magnitud que ocurrió. Recordemos la famosa frase de Simón Bolívar: si la naturaleza se nos opone, lucharemos contra ella y la venceremos, ¿verdad? Ocurrida en 1812 a raíz de un sismo tremendo que ocurrió tomando como epicentro parte de la zona donde ahora ocurrió este sismo, ¿verdad? Ya. Entonces, en este caso, hace 200 años no ocurría una catástrofe como la que está ocurriendo ahora. Claro, pero eso también nos hace reflexionar acerca de que la naturaleza se impone. Tenemos que ser humildes ante los eventos naturales, y por esa razón es importante la cultura, la educación ante estos riesgos que son fortuitos, que son súbitos y que son poderosos porque no los podemos controlar. Claro. El hombre lo que tiene que hacer es prepararse, exacto, para convivir y controlar los efectos de los sismos. Claro, ¿verdad? De esa condición. Claro, es la tarea del hombre, la prevención, ¿verdad? Vamos a decir, con este tema están asociados tres términos
que son, ¿verdad? La amenaza. ¿Cuál es la amenaza? El sismo. ¿Ok? La vulnerabilidad, que es el grado de exposición que el hombre y la sociedad que él ha construido, sus ciudades, tienen bajo esta amenaza. Y el riesgo, que es la suma de esos dos elementos, de la amenaza y la vulnerabilidad. Sin vulnerabilidad no hay riesgo. Sin amenaza no hay riesgo. Pero se conjugan la amenaza los tres factores con la vulnerabilidad y crean el riesgo. Y ese riesgo, que es el daño que él produce sobre el espacio donde el hombre habita, al hombre y a sus elementos de vida, ¿verdad? Sus viviendas, sus sistemas de convivencia, sus carreteras, sus puentes, su entorno, el entorno que él ha construido para poder sobrevivir. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que adquirir una cultura sísmica de tal forma que forme parte de nuestra vida cotidiana. Claro, para minimizar los riesgos. Claro, para reducir esos riesgos. Es decir, la vulnerabilidad es el grado de exposición. En la medida que nosotros conocemos más, somos menos vulnerables. Exacto. En la medida que nosotros conocemos menos, somos más vulnerables y somos víctimas fácil de un suceso como el que ha ocurrido. Sí. ¿Verdad? Y de las dimensiones catastróficas, ¿no? Sí, exacto. También es la importancia de la mirada a los estudios de suelo. Y ahí entra también la importancia, valga la redundancia, de su especialidad, la ingeniería civil. ¿Dónde se construye? ¿Sobre qué se construye? Se construye sobre terrenos donde el riesgo es mayor, donde la vulnerabilidad es mayor, donde la exposición al riesgo es mayor. Entonces allí no es solamente construir por construir, no solamente construir una ciudad o construir una edificación desde el punto de vista de la funcionalidad o desde la necesidad, sino de la calidad de vida de quienes van a ser parte de esa edificación. Claro, fíjate, hay una cuestión importante porque el sismo puede ser único y uno, ¿verdad? Pero hay lo que llamamos nosotros efectos de sitio. ¿Qué es un efecto de sitio? Es el efecto que produce el sismo en un sitio en particular y específico, que tiene unas características específicas. Y la ingeniería está obligada a conocer bien ese sitio, de tal manera de saber cuál es el comportamiento de ese sitio cuando está bajo un estado de movimiento sísmico. De tal forma que los profesionales de la ingeniería, ¿verdad? Y todos los profesionales que tienen que ver con el desarrollo de las zonas urbanas, de nuestras edificaciones, de nuestras instalaciones, de nuestra infraestructura, sepan exactamente qué efectos de sitio pueden afectar su estructura. Entonces, por ejemplo, tú estás viendo en este caso, ¿verdad?, que hubo hay una visión catastrófica, ¿verdad?, de lo que ocurrió en La Guaira. ¿Por qué? Porque hay efectos de sitio particulares. Primero, por ejemplo, grandes espesores sedimentarios, lo que produce una amplificación del movimiento, ¿verdad? Claro. Cuando se amplía el movimiento, pues los edificios quedan expuestos, ¿no? La amplificación del movimiento genera mayores fuerzas sobre las edificaciones. Sí. ¿Por qué? Porque los movimientos son mucho más grandes. Segundo, ¿verdad?, la impedancia entre pasar de una roca a un suelo, ¿verdad?, que genera cambios en las velocidades de propagación del sismo. Cuando cambian las velocidades de propagación del sismo, por ejemplo, un sismo que viene en roca a 2 kilómetros por segundo y pasa de la roca al suelo, ¿verdad?, reduce su velocidad. Y al reducir su velocidad, para conservar su energía, él amplifica el movimiento. Es como cuando uno va en el carro y echa un frenazo, que uno se mueve, que por inercia
se Sí, mueve. o sea, se amplifica el movimiento y esa amplificación genera mayor movimiento sobre las estructuras que están sobre él, ¿verdad? Y esa amplificación puede ser desmedida y puede hacer colapsar las edificaciones. Ese es otro efecto de sitio. Muy bien. Y Eso otro fue lo que efecto de ocurrió en La sitio, Guaira. sí, ha ocurrido en La Guaira y en otros sitios. No, pero en este ¿verdad? momento, pues. Sí, en este momento ocurrió en La Guaira un efecto de sitio, primero por el espesor sedimentario, segundo por el hecho de que pasó, ¿verdad?, de la roca al suelo y hay una amplificación del movimiento. Tercero, porque en la zona de La Guaira, que es una zona costera, en toda esa zona costera, los niveles de saturación del suelo son relativamente altos y se produce un fenómeno que se llama liquefacción, ¿verdad?, que es la pérdida total de resistencia del suelo por un movimiento repetido como es el sismo. Ese movimiento, ¿verdad?, provoca liquefacción, que el suelo se vuelva un líquido viscoso y entonces no pierde su capacidad resistente. Entonces estos tres efectos de sitio actuaron en ese escenario, ¿no? Sí. O sea, entonces nosotros, una de las cosas más importantes que tiene por delante la ingeniería venezolana, ¿verdad?, la ingeniería en general, pero la ingeniería venezolana en particular, es calificar, identificar esos efectos de sitio para poder hacer un diseño particular y adaptado a esos efectos de sitio que pueden haber en el espacio donde ocurre el sismo. Dentro de los desafíos actuales que tienen los colegios de ingenieros de Venezuela y todos los profesionales similares y conexos al área que nos aborda la cultura sísmica, está el saber gestionar esas tres palabras o esos tres elementos que ya usted señaló, pero quiero que se explaye un poquito más entre la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, como elementos claves dentro de la creación y fomento de una excelente cultura sísmica. Claro, nosotros por las características de nuestra región tenemos que aprender a convivir con eso, saber exactamente qué es la amenaza, qué es la vulnerabilidad y qué es el riesgo y cómo se combinan ellos, ¿no? La amenaza es el elemento que puede generar, ¿verdad?, sobre un espacio poblado. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo y muy simple. Una lluvia es un fenómeno natural si la lluvia ocurre en un espacio despoblado. Es un fenómeno natural. Pero se transforma en una amenaza si esa lluvia se desplaza a una zona poblada, donde el hombre ha construido sus edificaciones, donde convive el día a día el hombre. Entonces ya no es solamente un fenómeno natural, sino que se transforma en una amenaza. La vulnerabilidad es el grado de exposición que nosotros tenemos frente a esas amenazas. Si es la lluvia, si es el sismo, si es un incendio, si son amenazas tecnológicas, ¿verdad? Es el grado de exposición que tiene el hombre. Hay tres tipos de vulnerabilidades. Existe la vulnerabilidad, ¿verdad?, física, que es la vulnerabilidad que tienen nuestras edificaciones, nuestras instalaciones, todos los sistemas de servicio y de infraestructura que usa el hombre para convivir, ¿no? Eso se llama vulnerabilidad física. Podemos hablar de la vulnerabilidad social, que es la falta de conocimiento de la exposición que nosotros tenemos frente a esos fenómenos que nos amenazan. La falta de conocimiento y de manejo de esos fenómenos nos expone, ¿verdad?, y somos vulnerables socialmente. Es un problema personal y colectivo. Es un problema personal y colectivo. Es decir, personal porque cada uno de nosotros debería saber cuáles son las características del ambiente donde él convive y vive y cuáles son sus amenazas. Y por lo tanto, conocer también cómo actuar en consecuencia. Y desde el punto de vista social, porque el hombre se conjuga, se organiza, se prepara como sociedad, ¿verdad?, como ciudadanos que tienen una interrelación
para prepararse frente a esa amenaza. Si nosotros hacemos eso, pues ¿qué vamos a hacer? Reducir el nivel de vulnerabilidad. Y también reducir los riesgos. Finalmente, lo que llamamos vulnerabilidad institucional, que tiene que ver con la estructura del Estado y la estructura de la organización social que nosotros tenemos como Estado. Que muchas veces el Estado, por C o por FA, no tiene claridad, ¿verdad?, en la necesidad de la protección y la reducción de la vulnerabilidad. Y en hacer la tarea, ¿verdad?, que tiene que ver con la preparación de la población para asumir esas amenazas. Finalmente, la combinación entre la amenaza y la vulnerabilidad genera el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El nivel de daño que ocurre producto del desencadenamiento de esa amenaza y de un escenario vulnerable, ¿verdad? Ese es el riesgo. El nivel de daño que nos produce, como el nivel de daño que está produciendo ahorita los centenares de muertos, la infraestructura derruida, Sí. derrumbados los edificios, los puentes, las carreteras, el retraso desde el punto de vista socioeconómico que eso genera. Sí. No solamente la muerte, que ya de por sí es un elemento extremo, claro, ¿verdad? Que afecta el dolor que a todo afecta el país. a los individuos como individuos y los afecta colectivamente, ¿verdad? Entonces ya ese es un daño tremendo, pero además de eso genera daños de naturaleza material, ¿verdad?, que retrasan el desarrollo. Por ejemplo, un evento como ese vuelve a un país que se estaba desarrollando en un país que va hacia atrás en el desarrollo, porque tienes que hacer inversiones para poder recuperar, ¿verdad?, y las pérdidas que tuviste. Sí. Entonces, eso significa un retroceso en el desarrollo. Claro, entonces uno de los desafíos que tenemos como sociedad es, por un lado, no esperar que las soluciones lleguen, sino ser parte de la solución, buscar crear espacios de formación, de educación, para ser conscientes de esos riesgos, para minimizar el impacto emocional y el impacto físico también, Claro, que pueda presentar un evento como ese. Y eso tienes tú que traducirlo en un comportamiento cotidiano, porque el problema es que nosotros ahorita, dentro de un año y medio, no nos acordamos de lo que pasó. Claro, pero por eso tenemos que estar en primera línea en la formación, en la sensibilización, en la creación de espacios como este. De hecho, ya sí. les reitero la invitación que le hice cuando estábamos en el corte comercial para que venga más a menudo al programa, porque tenemos que educar, tenemos que ser factores de transformación a través de la educación. Entonces tú dices, bueno, tiene que ser una conducta del día a día, todos los días. Claro, que no se nos olvide, que como dice, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, ¿verdad? Igualito. O sea, nos acordamos cuando tiembla. Exacto. ¿Verdad? Cuando tiembla y cuando tenemos un problema. Y después de eso pasa, se nos olvida. Como sociedad no tenemos la memoria suficiente, pero no tenemos la conducta constitucionaria. Claro, pero ese es uno de los patrones que como sociedad debemos corregir. ¿Y cómo lo corregimos? Con acción y con información. Con educación. Gracias. Para mí es un honor que usted esté aquí. Le doy las gracias por haber asistido y haber ilustrado a la audiencia y a mí con tan valiosa información. Le reitero, en lo sucesivo va a estar acá en el programa porque tenemos que ser parte del proceso de la transformación y de la educación de la sociedad. Amigos, gracias, ingeniero, una vez más. Hay una grieta en todo, así es como entra la luz. Esta frase es del artista norteamericano Leonard Cohen y es el marco referencial perfecto para reconstruirnos. No solamente está rota la tierra, la estructura, está también roto el país, pero tenemos que fortalecernos, que esa cicatriz nos recuerda donde hubo la herida, pero también donde hay la posibilidad de que entre la luz. El kintsugi es el arte japonés creado en el siglo XV,
que nos refleja lo que quiero mostrar. Ellos lo crearon para unir trozos de porcelana que luego de que se caen, de que se fragmentan con vetas de oro, su valor es aún mayor. Y esa es la invitación a todos, a toda la audiencia y a todos en general, a que luego de cada evento catastrófico, sea terremoto, el evento que cada uno, porque hay terremotos que son existenciales y que son invisibles, que cada uno tenga la posibilidad de encontrar luz en esas grietas y de ser la luz en esas grietas, y que todo lo que surja después de este evento y de todos los eventos que la naturaleza nos va a imponer como parte de su ciclo vital y del ciclo vital que cada uno tiene que atravesar, si salgamos fortalecidos, que nuestras grietas, que nuestras cicatrices sean reflejos de esa luz y que nos transformemos en luz para la transformación de la sociedad.